Titulares: Su Majestad Rey Mohamed VI recibió ayer en el Palacio Real de Rabat a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, quien realizó por invitación del soberano una visita a Marruecos en el marco de una nueva etapa de asociación entre los reinos de Marruecos y de España. Al término de las conversaciones entre el soberano y Pedro Sánchez, Marruecos y España adoptaron una declaración conjunta. Las líneas maestras de esta declaración la escucharemos en la declaración del presidente del Gobierno español. La prensa española ha comentado ampliamente la visita efectuada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Marruecos, señalando que este desplazamiento lanza una nueva hoja de ruta para avanzar en las relaciones bilaterales. Su Majestad Rey Mohamed VI recibió ayer en el Palacio Real de Rabat a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, quien realizó por invitación del soberano una visita a Marruecos en el marco de una nueva etapa de asociación entre el Reino de Marruecos y de España. Esta audiencia, que se enmarca en la continuación de la conversación telefónica mantenida el 31 de marzo entre Su Majestad Rey Mohamed VI y el presidente del Gobierno español, es una materialización de la carta enviada el 14 de marzo por Pedro Sánchez a Su Majestad Rey, en la que el Gobierno español se compromete a inaugurar una nueva etapa en las relaciones entre ambos reinos, basada en la transparencia y el respeto mutuo. En un comunicado del Gabinete Real, esta nueva dinámica pretende ser un eco del llamamiento de Su Majestad Rey en su discurso del 20 de agosto del 2021 a inaugurar una etapa inédita en las relaciones entre los dos países. Durante esta audiencia, Pedro Sánchez ha reafirmado la posición de España sobre la cuestión del Sáhara, considerando la iniciativa marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución del diferendo. En esta ocasión, Su Majestad Rey y el presidente del Gobierno español han reiterado la voluntad de abrir una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, basada en el respeto mutuo, la confianza recíproca, la concertación permanente y la cooperación franca y leal. A este respecto, se ha acordado en particular poner en marcha acciones concretas en el marco de una hoja de ruta que abarque todos los ámbitos de asociación y que integre todas las cuestiones de interés común. Por otra parte, la audiencia concedida al jefe del Ejecutivo español ha servido de ocasión para repasar los diferentes aspectos de interés común en sus componentes político, económico, de seguridad y cultural. Las cuestiones regionales e internacionales también formaron parte del orden del día de estas conversaciones. Al término de las conversaciones entre Su Majestad Rey Mohamed VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Marruecos y España adoptaron una declaración conjunta. Según la declaración, España considera la iniciativa marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, realista y creíble para la resolución del diferendo sobre el Sáhara. Esta posición de España se incluirá en la nueva hoja de ruta duradera y ambiciosa que ambos países pretenden establecer. Ambos países, conscientes de la magnitud e importancia estratégica de los vínculos que los unen y de las legítimas aspiraciones de paz, seguridad y prosperidad de los dos pueblos, comienzan hoy la construcción de una nueva etapa en su relación bilateral. Según la declaración conjunta, estas relaciones serán basadas en los principios de transparencia, de diálogo permanente, de respeto mutuo y respeto e implementación de los compromisos y acuerdos suscritos por ambas partes. Esta nueva etapa responde al llamamiento de Su Majestad Rey Mohamed VI de inaugurar una etapa sin precedentes en las relaciones entre los dos países. Corresponde también a la voluntad del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de construir una relación sobre bases más sólidas. Precisa la declaración, agregando que con este espíritu los dos países tienen la intención de establecer una hoja de ruta duradera y ambiciosa. La visita a Marruecos del presidente del Gobierno español constituye una importante ocasión para consolidar esta hoja de ruta y definir las prioridades de la próxima reunión de alto nivel que deberá celebrarse antes de que finalice el presente año, indica el documento. Según la declaración conjunta, la carta dirigida por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a Su Majestad Rey Mohamed VI el 14 de marzo del 2022, así como la conversación telefónica entre el soberano y el presidente del Gobierno de España el 31 de marzo, han abierto una nueva página en las relaciones entre el Reino de Marruecos y el Reino de España. Marruecos y España tienen la intención de establecer una hoja de ruta duradera y ambiciosa que incluye varios
elementos que abarcan los diferentes aspectos de su cooperación bilateral. Así, los temas de interés común serán tratados con espíritu de confianza a través de la concertación sin recurrir a actos unilaterales o hechos consumados, afirma la declaración, señalando que la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo. Entre los elementos que figuran en la hoja de ruta destaca el restablecimiento inmediato de las conexiones marítimas de pasajeros entre ambos países, que se hará de forma gradual hasta la apertura de todas las frecuencias. Los preparativos para la operación Paso del Estrecho Marjaba se iniciarán con este mismo enfoque, agrega la misma fuente. Asimismo, se reactivará el grupo de trabajo sobre la delimitación de los espacios marítimos en la fachada atlántica, con el objetivo de lograr avances concretos, y se iniciarán conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos. También se relanzará y reforzará la cooperación en materia de inmigración, según la declaración conjunta, que precisa que el grupo permanente hispano-marroquí sobre inmigraciones se reunirá próximamente. Por otra parte, se realizará la coordinación en el marco de las respectivas presidencias del proceso de Rabat durante el periodo 2022-2023, de forma que se ponga de relieve la cooperación ejemplar que mantienen los dos países en este ámbito, en beneficio de un enfoque global e equilibrado del fenómeno migratorio, mientras se reactivará la cooperación sectorial en todos los ámbitos de interés común, económico, comercial, energético, industrial y cultural, entre otros, prosigue la misma fuente. La hoja de ruta incluye también una próxima reunión sobre la facilitación de los intercambios económicos y las conexiones entre ambos países. Se dará prioridad en esta nueva etapa al ámbito de la educación, la formación profesional y la educación superior. Para ello se establecerá un grupo de trabajo específico. En este contexto se fortalecerá la cooperación cultural continua de declaración, continúa la declaración conjunta, y se constituirá un grupo de trabajo sectorial en el ámbito de la cultura y el deporte. Se dará un nuevo impulso al partenariado de la patronato de la Fundación Tres Culturas. Los informes de actividad de las reuniones y grupos de trabajo establecidos o reactivados se presentarán a la reunión de alto nivel, afirma la misma fuente, señalando que los dos países iniciarán conversaciones sobre la actualización del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación de 1991 sobre la base de los principios, parámetros y prioridades que deben guiar sus relaciones bilaterales en los años venideros. Su Majestad Rey Mohamed VI, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, designarán un comité encargado de la puesta en práctica de la presente declaración en un plazo de 3 meses. Incluye la declaración conjunta. Tras reunirse con su Majestad Rey Mohamed VI, el presidente del Gobierno español ofreció una rueda de prensa. Durante su comparecencia, Sánchez destacó la nueva etapa entre España y Marruecos, que será basada en la comunicación permanente, la transparencia, el respeto mutuo y los acuerdos firmados, las líneas maestras de sus declaraciones con Omey Mesrida. Bueno, hoy es un día importante para España y para Marruecos, porque iniciamos una nueva etapa en las relaciones bilaterales basadas en una comunicación permanente, en la transparencia, en el respeto mutuo y también en el respeto de los acuerdos firmados. Así empezó el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, su comparecencia ante los medios de comunicación en el Palacio de los Huéspedes en Rabat, calificando este día como muy importante en las relaciones bilaterales. En esta ocasión, el presidente del Gobierno español afirmó que Su Majestad el Rey Mohamed VI desempeñó un papel decisivo y constructivo en la apertura de una nueva etapa de la asociación marroquí-española. Lo único que puedo reconocer es el papel protagonista de lograr cerrar una crisis, un desencuentro que teníamos entre España y Marruecos, entre Marruecos y España, y quiero agradecer siempre el papel constructivo, el papel de construir esta nueva fase de entendimiento y de buena vecindad entre España y Marruecos al rey Mohamed VI. Creo que a lo largo de estos meses hemos encontrado en él una persona interesada desde el primer momento en lograr un buen acuerdo, en definir unas bases sólidas para una nueva relación entre España y Marruecos, y quiero agradecérselo en primera persona
al rey Mohamed VI. Y también por extensión quiero hacerlo al resto de miembros del gobierno de Marruecos y en especial también al ministro de Asuntos Exteriores, que junto con su homólogo español pues han estado trabajando durante todos estos meses para lograr, yo creo que un magnífico acuerdo, tanto para España como para Marruecos, que va a definir, como he dicho antes en mi intervención, sobre unas bases sólidas, una relación estratégica entre España y Marruecos para el siglo XXI. Asimismo, Pedro Sánchez detalló los diferentes elementos que marcan esta nueva hoja de ruta que reforzará, sin lugar a dudas, nuestras relaciones bilaterales. Queremos que esta nueva etapa, desde el Gobierno de España, se base en principios sólidos, en una hoja de ruta clara, que permita la gestión de los asuntos de interés de manera concertada, en el espíritu de normalidad, dentro de la buena vecindad, sin cabida para los actos unilaterales. Uno de los primeros objetivos de esta nueva etapa va a ser la recuperación de la plena normalidad en la circulación de bienes y de mercancías en los pasos fronterizos de Ceuta y de Melilla. Vamos a proceder a la reapertura progresiva de los pasos fronterizos para garantizar un flujo ordenado de personas con seguridad y de acuerdo a los requisitos sanitarios necesarios. Y las mercancías también van a circular con normalidad en régimen de expedición comercial a través de los respectivos puestos aduaneros. Esa normalidad va a permitir, entre otras cuestiones, la reanudación de las conexiones marítimas y los preparativos de la operación Paso del Estrecho. La visita a Marruecos del presidente del gobierno español constituye una importante ocasión para consolidar esta hoja de ruta y definir las prioridades de la próxima reunión de alto nivel, que deberá celebrarse antes de que finalice el presente año. Y además la hoja de ruta prevé la puesta en marcha de grupos de trabajo para la concertación en todos aquellos ámbitos de interés común. Ese es el caso del Grupo Permanente de Migración, ya existente, o la creación de otros grupos de trabajo en el ámbito económico, de las infraestructuras, de la educación, de la formación profesional, de la cultura y del deporte. El cometido de todos estos grupos de trabajo conjuntos, que van a empezar a reunirse en breve, de manera inmediata, deberá culminar en una reunión de alto nivel entre ambos gobiernos, que hemos acordado que se celebre antes de que finalice este año. Por otra parte, Pedro Sánchez subrayó que los dos reinos iniciamos una nueva etapa que debe permitirnos afrontar con seguridad los retos y aprovechar las múltiples oportunidades. Iniciamos, por tanto, una nueva andadura en nuestra larga historia compartida entre España y Marruecos, que debe permitirnos afrontar con seguridad los retos, pero también las múltiples oportunidades para el futuro de esta estrecha colaboración entre ambos países. Un auténtico partenariado entre Marruecos y España, entre España y Marruecos, para el siglo XXI. Establecemos un espíritu de genuina cooperación, única manera de construir una relación mutuamente provechosa. En definitiva, afrontamos con esperanza, también con responsabilidad, esta nueva etapa de la relación entre España y Marruecos, pues va a contribuir de manera concreta a garantizar los intereses, la estabilidad y la integridad de nuestros países. Con esta visita a Marruecos del presidente del gobierno español, Marruecos y España abren una nueva página en las relaciones bilaterales basada en los principios de transparencia, de respeto mutuo y implementación de los compromisos y acuerdos suscritos por ambas partes. Con ocasión siempre de la visita de Pedro Sánchez a Rabat, Su Majestad Rey Mohamed VI, acompañado por Su Alteza Real el Príncipe Heredero Moulay Hassan, y Su Alteza Real el Príncipe Moulay Rashid ofreció ayer en la Residencia Real en Salé un iftar en honor del presidente del gobierno español. Asistieron al iftar por parte española el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, y el embajador de España en Rabat, Ricardo Díez Oshleitner, y por parte marroquí el jefe del gobierno Aziz Ahnouch y el consejero de Su Majestad Rey Fouad Ali Himma, el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y marroquíes residentes en el extranjero, Nasser Bourita. Cabe recordar que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegó ayer a Marruecos para una visita al reino por invitación de Su Majestad Rey Mohamed VI. A su llegada al aeropuerto de Rabat Saleh, Sánchez, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, fue recibido por el jefe del gobierno, Aziz Ahnouch.
La prensa española ha comentado ampliamente la visita efectuada ayer por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Marruecos por invitación de Su Majestad Rey Mohammed VI, señalando que este desplazamiento lanza una nueva hoja de ruta para avanzar las relaciones bilaterales. Los análisis y comentarios de los medios de comunicación españoles ponen de relieve la importancia de las decisiones consignadas en el comunicado conjunto hecho público tras las entrevistas entre Su Majestad Rey Mohammed VI y el jefe del Ejecutivo español, especialmente en lo que se refiere a la constitución de grupos de trabajo en diferentes ámbitos, la normalización de la circulación de personas y mercancías y el acuerdo para la celebración de la próxima reunión de alto nivel antes de finales de año. Omeima Zreida ha extraído para nosotros algunos comentarios de periodistas españoles. Los análisis y comentarios de los medios de comunicación españoles ponen de relieve la importancia de las decisiones consignadas en el comunicado conjunto hecho público tras las entrevistas entre Su Majestad Rey Mohammed VI y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. A continuación escucharemos al testimonio de Javier Fernández Arribas, director de la revista Talayar. Señora Arribas, ¿cómo evaluaría esta nueva hoja de ruta de la cual acaba de hablar el señor presidente Pedro Sánchez? Muy positiva, muy esperanzadora, muy cargada de contenido y que demuestra lo estratégico y lo trascendente que son las relaciones entre los dos países. Creo que el comunicado conjunto expone los intereses de los dos países vecinos, que son intereses coincidentes. Se aclara el apoyo de España a la propuesta de Marruecos en Naciones Unidas para un plan de autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí. También se habla de la apertura de fronteras marítimas y terrestres. También se clarifican y se crean grupos de trabajo para poder realizar todo tipo de cooperaciones, por ejemplo en el tema atlántico, las aguas marítimas, y también el comunicado habla de educación, habla de cooperación universitaria, habla de lo que son realmente las relaciones entre España y Marruecos, porque muchas veces nos quedamos siempre en lo político y las relaciones entre dos países son las relaciones entre los dos pueblos. Me quedo con las palabras que ya dijo el rey Mohammed VI en agosto del año pasado, de respeto mutuo, recuperar la confianza, respetar los acuerdos con total transparencia. Creo que se abre una nueva era que va a ser muy positiva, porque en el marco geoestratégico que ahora mismo se está planteando, la inestabilidad en el Sahel, que es algo que nos preocupa y mucho a todos, que se haya clarificado la relación entre España y Marruecos y con unos contenidos muy claros y muy prometedores en beneficio de los dos países, de los dos pueblos, me parece que es de una valoración trascendental. Por su parte, Antonio Navarro, corresponsal en Marruecos del diario La Razón, considera esta visita como un paso muy importante hacia la reconciliación de los dos países. Este acuerdo que se alcanzó hace unos días con la carta que envió el presidente del gobierno de España a Su Majestad el Rey, solo puedo decir que es un paso muy importante hacia la reconciliación de los dos países y hacia la normalización de una agenda que impulse el desarrollo común de los dos países, y que ya hemos visto hoy que se va a plasmar en un buen número de frentes, y creo que va a ser muy positivo para las personas, para las empresas y para los dos estados, en todos los órdenes. Así que estamos muy satisfechos y muy contentos. Asimismo, Esteban Villarejo, del periódico ABC, considera esta nueva etapa como un momento histórico en las relaciones marroquíes españolas. Bueno, pues es un hito histórico, ¿no? Como ha dicho el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en este momento, y sobre todo porque había un ambiente tan enrarecido, ¿no? Después de un año y medio desde que se reconociera las soberanías marroquí en el Sáhara por parte de Estados Unidos, y con todos los acontecimientos que pasaron. Lo que hay que ver ahora es si se concretan estos 16 puntos del acuerdo conjunto y si los grupos de trabajo se ponen a tomar medidas concretas. La visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Marruecos ha permitido cerrar definitivamente la crisis diplomática que estalló entre ambos estados hace un año, afirmando que la nueva hoja de ruta entre Marruecos y España se basa en fundamentos más sólidos. La naturaleza terrorista del Polisario subrayada en el Congreso español. El diputado de Ciudadanos Miguel Ángel Gutiérrez comparó los crímenes cometidos por el Polisario a los de la organización separatista vasca ETA, llamando a los que apoyan al Polisario a revisar su posición. Que los albaceas de ETA
sigan defendiendo y apoyando grupos terroristas como el del Frente Polisario, pues para nosotros no es algo que este hemiciclo deba tolerar. Sí, señorías, el Frente Polisario es un grupo terrorista del que nadie se acuerda, pero estos señores han asesinado a 289 españoles. 289 españoles. Igual ustedes, con los casi 1000 de ETA, parece que les parecen pocos y tienen que seguir apoyando también a los que han matado a casi otros 300 españoles. Señorías, en los caladeros hay muchísimos marineros canarios y gallegos muertos. También eso es una fosa para todos ellos. Finalizo, presidente. Y el señor Gali, señor Iñárritu, es tan responsable de aquellos asesinatos como sus amigos de ETA lo son de los 289 sin resolver en estos momentos. Terminamos con el repaso de las noticias más destacadas del día. Su Majestad el Rey Mohammed VI recibió ayer en el Palacio Real de Rabat a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, quien realizó por invitación del soberano una visita a Marruecos en el marco de una nueva etapa de asociación entre los dos reinos. Al término de las conversaciones entre el soberano y Pedro Sánchez, Marruecos y España adoptaron una declaración conjunta. Las líneas maestras de esta declaración la hemos escuchado en esta edición. La prensa española ha comentado ampliamente la visita efectuada por el presidente del gobierno Pedro Sánchez a Marruecos, señalando que este desplazamiento lanza una nueva hoja de ruta para avanzar en las relaciones bilaterales. Para analizar la posición española respecto al Sáhara marroquí y las múltiples perspectivas económicas que se perfilan con esta nueva página en las relaciones bilaterales, Kautar Said Idrissi ha entrevistado al economista Abdelwahed Warzazi. Buenas tardes, Abdelwahed Warzazi. Usted es experto en economía. Un encuentro al más alto nivel entre Su Majestad el Rey y el jefe del gobierno con una invitación a un iftar. ¿Qué mejor manera para sellar definitivamente una crisis y empezar una página nueva en las relaciones hispano-marroquíes? La verdad es una gran oportunidad la visita del presidente español Pedro Sánchez a Marruecos, y además en un ambiente tan íntimo y familiar, a invitarle al iftar. Es una gran noticia que vaticina un futuro de amistad, paz y prosperidad entre ambos vecinos. El hecho de que España acepte el plan de autonomía para nuestras provincias del sur por parte de España es aceptar la realidad y la plena soberanía del reino de Marruecos sobre sus territorios, como no podía ser de otra manera, porque nos asisten razones históricas y la legalidad internacional, así de claro y sin ambigüedades. Como lo has dicho sobre la cuestión del Sáhara marroquí, España considera la iniciativa marroquí de autonomía presentada en el 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo. Es una posición que se suma a la de Alemania y al reconocimiento histórico de Estados Unidos de la marroquinidad del Sáhara, además de la apertura de todas las representaciones diplomáticas en Lyon y Dakhla de varios países. Pero, ¿cuál es la importancia de esta posición de España viniendo de la expotencia colonizadora para la resolución definitiva del expediente del Sáhara? El hecho de que España reconociese la plena soberanía de las provincias del sur como marroquíes históricamente, como Estado ex-colonialista de la zona, sabe muy bien y tiene toda la documentación histórica y todos los pergaminos históricos que atestan de esta realidad. Por eso este reconocimiento tiene una doble importancia. O sea, es mucho más importante que España lo hiciera que lo haga, por ejemplo, Alemania o otro país. Y el hecho de que lo hiciese ahora es porque la tendencia actual internacionalmente reconocida es que las provincias del sur siempre han pertenecido a Marruecos, y que cuando llegó España a esos terrenos no eran terrenos de nadie, como así lo ha reconocido el Tribunal Internacional, sino que esos terrenos pertenecían a Marruecos históricamente y con documentación atestada y todo. Lo que pasa, claro,
Allí jugaban muchos intereses, pero claro, ahora mismo, como está la tendencia geopolítica internacional, es que ese conflicto era inventado y que no podía durar más. Y el hecho de que España acepte, porque es un plan generoso, el de que Marruecos propone como autonomía bajo su soberanía, y que era inconcebible que España quedase al margen de las dinámicas reinantes a nivel mundial, más concretamente en el tablero geopolítico del Magreb árabe, donde Marruecos ha ganado merecidamente el liderazgo político, económico y social en la zona. Es decir, de lo contrario, España hubiese quedado totalmente aislada y estaría encajada en el bloque de Argelia, Venezuela, Irán o Corea del Norte. Y eso es inconcebible para un país europeo. Pasamos ahora al aspecto económico. Se dice a menudo que Marruecos y España son dos vecinos condenados a entenderse. La geografía, la historia, pero también y sobre todo la economía nos unen. España es ya un socio privilegiado de Marruecos. Como economista, ¿cómo ve el futuro de los negocios, las inversiones entre los dos países, particularmente en esta coyuntura internacional difícil por la pandemia y la crisis en Ucrania? El reconocimiento de España, de las provincias del sur, ha abierto una nueva página que va a ir más allá de la cooperación económica entre ambos países o entre Marruecos y la Unión Europea, porque de hecho las transacciones económicas o comerciales nunca se habían interrumpido en ningún momento durante la crisis diplomática ni durante la crisis sanitaria. Al revés, sino que han ido a más. Es que ahora estamos hablando en otro nivel, en un nivel superior. O sea, se trata indudablemente de una alianza, se abre enfrente de ambos países una alianza estratégica que debe inscribirse dentro de la Asociación Euro-Marroquí, lo que beneficiará el proceso de integración de ambas economías. Es decir, la economía marroquí se pondrá al mismo nivel que las economías europeas, implementando las prioridades que se habían firmado en 2019, basadas en el acuerdo de estatuto avanzado de cooperación euro-marroquí. ¿Qué posibilidades, activamente o concretamente? Pues son inimaginables, porque podría afianzarse sobre los megaproyectos que estaban paralizados. Por ejemplo, se me viene a la cabeza hablar del puente entre ambas orillas. Es un megaproyecto que lleva ya más de 50 años sobre la mesa y que últimamente se está reavivando y cada vez está tomando más pulso. También podemos hablar de la participación europea y más concretamente española en la construcción del gasoducto entre Nigeria y Marruecos, que atravesaría todas nuestras provincias del sur hasta llegar a Tánger para cruzar hacia España y hacia toda Europa. Y ahora mismo ya estamos viendo los problemas que está el mundo teniendo con el gas ruso. También podemos hablar de proyectos que ya están iniciados, pero que podrían tomar una nueva dimensión, como las energías renovables. Esta crisis energética que está padeciendo Europa y el mundo con el encarecimiento de la vida, es decir, que la inflación está subiendo de una manera muy disparatada, el hecho de apostar por las energías renovables, que Marruecos es el quinto país en el mundo que está dando pasos gigantescos en este sentido. España podría cooperar con Marruecos para avanzar juntos en la creación de nuevas energías renovables. Desde nuestras provincias del sur, donde hay viento, hay sol, podemos hablar de energías eólicas o solares, o bien la construcción de redes ferroviarias que podrían enlazar las provincias del sur con nuestras provincias del norte, por ejemplo. En definitiva, las posibilidades económicas son enormes si consideramos el efecto multiplicador de las inversiones posibles en este sentido. Todo ello se enmarcaría dentro del nuevo modelo de desarrollo adoptado por Marruecos y ya ha entrado en vigor, dentro también de la nueva carta de inversiones recién aprobada en Marruecos, que bonificaba las inversiones extranjeras. O sea que además de España va a haber muchos otros países interesados en Marruecos, porque Marruecos ahora mismo es la potencia económica que hay en el norte de África. Pues son horizontes muy prometedores para Marruecos y para España. Me gustaría apuntar la última reflexión, y es que no olvidemos que Marruecos está
fuertemente presente en África y muchas empresas europeas ya están triangulizando sus actividades, o sea que están utilizando Marruecos y empresas marroquíes para penetrar el mercado africano. Y podríamos hablar de unas relaciones económicas basadas en la cooperación win-win. Ambas partes van a salir ganando en la competitividad participada entre empresas marroquíes y españolas y no una competitividad enfrentada, y sobre todo en la complementariedad factorial, es decir, una integración vertical de los factores de producción de ambas empresas de ambos lados de la orilla. Es un aspecto claro que es muy importante. Marruecos es la puerta de entrada en África. Pues lo dejamos con esta reflexión. Muchísimas gracias, Abdelwahid Ouarzazí. Recuerdo que usted es economista. Muchísimas gracias por todas esas explicaciones. A ustedes. Y Ramadán. Feliz Ramadán. Feliz Ramadán. Adiós. Time for the news in English on Chaîne Inter. In today's top stories, His Majesty King Mohammed VI receives President of the Spanish government Pedro Sanchez as part of a new stage of partnership between the two countries. Morocco and Spain agree on immediate border reopening for passengers and goods. Spain and Morocco set up a new roadmap based on more solid foundations, according to the Spanish media outlets. Good afternoon. His Majesty King Mohammed VI, accompanied by His Royal Highness Crown Prince Moulay Al Hassan and His Royal Highness Prince Moulay Rashid, offered last evening at the Royal Residence in Saleh in iftar in honor of His Excellency Pedro Sanchez, President of the Spanish government. His Majesty King Mohammed VI received yesterday at the Rabat Royal Palace Pedro Sanchez, President of the Spanish government, who paid a working visit to the kingdom at the invitation of the sovereign as part of a new stage of partnership between the two countries. This audience which is a continuation of the telephone conversation held on March 31st between His Majesty King Mohammed VI and the President of the Spanish government, follows the letter sent on March 14th by Pedro Sanchez to His Majesty the King, in which the Spanish government undertakes to inaugurate a new phase in relations between the two kingdoms based on transparency and mutual respect. This new dynamic echoes the call of His Majesty King Mohammed VI in his speech of August 20th, 2021 to inaugurate a new stage in relations between the two countries. During this audience, Pedro Sanchez reaffirmed the position of Spain on the Sahara issue, considering the Moroccan autonomy initiative as the most serious, realistic and credible basis for resolving the dispute. On this occasion, His Majesty the King and the President of the Spanish government reiterated the will to open a new stage in the relations between the two countries based on mutual respect, reciprocal trust, permanent consultation and frank and loyal cooperation. In addition, the audience granted to the Spanish chief executive was an opportunity to review the various aspects of common interest in their political, economic, security, and cultural components. Regional and international issues were also on the agenda. Morocco and Spain have adopted a joint statement at the end of in-depth discussions on bilateral relations between His Majesty King Mohammed VI and the President of the Spanish government, Pedro Sanchez. Both countries intend to establish a sustainable and ambitious roadmap. Details with Kostas Said Idrissi. The visit of the President of the Spanish government to Morocco is an important moment to consolidate this roadmap and to define the priorities to the next high-level meeting to be held before the end of this year. On this basis, the new roadmap includes the following elements. 1. Spain recognizes the importance of the Sahara issue for Morocco, as well as Morocco's serious and credible efforts in the framework of the United Nations to find a mutually acceptable solution. As such, Spain considers the Moroccan autonomy initiative presented in 2007 as the most serious, realistic and credible basis for the resolution of this dispute.
2 matters of common interest will be dealt within a spirit of trust and consultation, far from unilateral acts or fait accompli. 3 full normalization of the movement of persons and goods shall be restored in an orderly manner, including appropriate customs and personal control arrangements at land and sea. 4 passenger shipping between the two countries shall be restored immediately and gradually until all frequencies are open. 5 preparation for the Paso del Estrecho or Marhaba operation will be initiated in the same perspective. 6 the working group on the delimitation of maritime spaces in the Atlantic seaboard will be reactivated with the objective of making concrete progress. 7 discussion on the management of airspace will be initiated. 8 cooperation in the area of migration will be reactivated and strengthened. The permanent Spanish-Moroccan group on migration will meet soon. 9 coordination within the framework of the respective presidencies of the Rabat process during the period 2022-2023 will be carried out in such a way as to highlight the exemplary cooperation between the two countries in this field in favor of a comprehensive and balanced approach to the migration phenomenon. 10 sectoral cooperation will be reactivated in all areas of common interest: economic, commercial, energy, industrial, and cultural, among others. 11 the facilitation of economic exchanges and links between the two countries will be the subject of a meeting soon. 12 the field of education, vocational training, and higher education will be a priority in this new stage. A specific working group will be established for this purpose. 13 cultural cooperation will be strengthened in this context. A sectoral working group in the field of culture and sports will be established. A new impetus will be given to the board of directors of the Three Cultures Foundation. 14 the activity reports of the established or reactivated meeting and working groups will be presented at the high-level meeting. 15 the two countries will initiate exchanges on the updating of the 1991 Treaty of Good Neighborliness, Friendship and Cooperation based on the principles, parameters and priorities that should guide their bilateral relations in the coming years. And finally, 16 His Majesty King Mohammed VI and the President of the Spanish government, His Excellency Pedro Sanchez, will appoint a committee in charge of the implementation of the present statement within a period of 3 months. On the occasion of his visit to the kingdom, the President of the Spanish government, Pedro Sanchez, held last evening a press briefing. More with Shema Abui. The President of the Spanish government, Pedro Sanchez, has described this visit as important for Morocco and Spain as both countries initiate a new step in bilateral relations based on permanent communication, transparency and mutual respect, as well as the respect of signed agreements. Bueno, hoy es un día importante para España y para Marruecos, porque iniciamos una nueva etapa en las relaciones bilaterales basadas en una comunicación permanente, en la transparencia, en el respeto mutuo y también en el respeto de los acuerdos firmados. The new stage in relations between Morocco and Spain is a historic moment. In his own words, Sanchez said that Spain and Morocco are two neighboring countries, friends and partners, which explains the strategic nature of their bilateral relations, and the consolidation of bilateral cooperation will be beneficial to both kingdoms. According to him, the interdependence between the two countries in all areas is an undeniable reality, and it is the responsibility of both governments to strengthen and tighten the bonds of friendship and the bilateral strategic partnership. Creo que este es un momento histórico, es un momento también necesario para ambos países en la definición de nuestras relaciones bilaterales. España y Marruecos, como saben, somos países vecinos, amigos, socios, y por tanto la relación bilateral es estratégica para ambos. Si la cooperación avanza y se profundiza es siempre, creo que, en beneficio mutuo,
Y lo contrario no sería una opción, porque en definitiva la interdependencia en todos los ámbitos es una realidad incontestable y es la responsabilidad, por tanto, de ambos gobiernos de fortalecer y de estrechar estos lazos de amistad y esta relación estratégica. On this exceptional occasion, Pedro Sánchez has expressed his gratitude to His Majesty King Mohammed VI for his decisive role to end the crisis between Spain and Morocco. Pedro Sánchez described this role as decisive and constructive in the opening of a new stage of the Moroccan-Spanish partnership. Lo único que puedo reconocer es el papel protagonista de lograr cerrar una crisis, un desencuentro que teníamos entre España y Marruecos, entre Marruecos y España, y quiero agradecer siempre el papel constructivo, el papel de construir esta nueva fase de entendimiento y de buena vecindad entre España y Marruecos al rey Mohamed VI. Pedro Sánchez underlined that his government wants the new stage of bilateral relations to be based on solid principles identified in a clear roadmap which allows the management of issues of interest in a concerted manner within the framework of good neighborliness, far from unilateral acts. Queremos que esta nueva etapa, desde el Gobierno de España, se base en principios sólidos, en una hoja de ruta clara, que permita la gestión de los asuntos de interés de manera concertada, en el espíritu de normalidad, dentro de la buena vecindad, sin cabida para los actos unilaterales. One of the primary steps in this new roadmap is the full normalization of the movement of people and goods that will be restored in an orderly manner at the Ceuta and Melilla. Sánchez also mentioned the immediate and gradual restoration of maritime passenger links between the two countries until the opening of all frequencies and preparations for the Marhaba operation. Uno de los primeros objetivos de esta nueva etapa va a ser la recuperación de la plena normalidad en la circulación de bienes y de mercancías en los pasos fronterizos de Ceuta y de Melilla. Esa normalidad va a permitir, entre otras cuestiones, la reanudación de las conexiones marítimas y los preparativos de la operación Paso del Estrecho. Last but not least, Pedro Sánchez noted that the two kingdoms are opening a new page in their long common history that will allow them to face the challenges with serenity and take advantage of the many opportunities for the future through a close and mutually beneficial collaboration. Morocco and Spain are celebrating a new era of relations based on the respect of mutual sovereignty thanks to the vision of His Majesty King Mohammed VI, according to Professor Emile Laghidi, international expert in strategy and economic diplomacy. This is a day of victory, the victory of His Majesty King Mohammed VI, high royal diplomacy, a victory hand in hand with Spain against all difference for prosperity, for the future, for the aspirations of our two people, for also more respect of the sovereignty of the two nations and more collaboration toward the future. So this is a day of victory with a big V. A celebration highly symbolic. The High House of Moroccan kings only receive friends, very close friends and family during actually these holidays, and receiving His Excellency Mr. Pedro Sánchez, President of the Spanish government, is a mark of respect, is a mark also of high friendship. So we are celebrating a new era of the relations between the two countries, the era based on respect, the respect of mutual sovereignty, and on working hand in hand in all transparency toward the brighter and better future, thanks to His Majesty King Mohammed VI's high vision. Morocco and Spain can work hand in hand to boost economic cooperation in different fields such as green electricity, agriculture and industry. Back to Professor Emile Laghidi. The economic side was strongly present. May I remind you that the total exchanges between the two countries reached an overall of $17 billion actually, $7.5 billion of exports from Morocco to Spain and $9 billion of imports. It's very important also to highlight that over 800 Spanish companies are located in Morocco and 20,000 Spanish companies work in the Moroccan markets indirectly. So very strong ties link the two
two countries economically. But today, and as it was said last week by Secretary Blinken, Morocco is a strong partner in all global and important partnerships, including peace, including security, including fighting terrorism, but including also sustainable development. It's very important to highlight this, since actually today Europe needs green electricity, and Morocco is a clear exporter of this electricity. So this strong partnership between Spain and the Kingdom of Morocco will increase probably actually the investments in this field based on the renewable energy, and Morocco is pioneer. Spain also has a great experience on that in solar, in wind, but also in water and power and hydroelectric energy for export to Europe, but also for export to Africa. And today the Moroccan power grid reached the Dakhla in the southern provinces. Tomorrow we can easily link it to Mauritania, Senegal, and so on, investing in a Pan-African power grid. So electrical energy, green electricity, but also investments in food security and agriculture. The two countries have integrated the sectors and the dynamic actually business operators in the agriculture. Morocco from the fertilizers and the phosphates to the production to the transformation and the distributions. Spain also is very active. So together we can work hand in hand, not just actually for the needs of the two countries, but also for the needs of Europe, for the needs of Africa, the Middle East, the transatlantic, for exports and partnerships. Other elements actually can be tourism through investments in the southern provinces, but also the rest of Morocco. It can be also industrial area through the development of new brands, and they can easily think about buses and automotive production, but dedicated to buses, to transportation, to professional transportation of trucks, etc., for the needs of Africa. And also the two countries can act as hubs, one for the other. Morocco is a true hub for Africa, we're a true hub also for North America, true hub also to the Middle East, and Spain has actually close ties with Latin America, and we can be developing this collaboration to help actually our markets and our customers have access to quality products and everlasting value chains. That was Professor Emila Ridi, international expert in strategy and economic diplomacy. Spanish press commented the visit paid yesterday by President of Government Pedro Sanchez to Morocco at the invitation of His Majesty King Mohammed VI, noting that this trip launches a new roadmap to move forward in bilateral relations. The analysis and comments of the Spanish media stresses the importance of the decisions made public in the joint statement issued following talks between His Majesty King Mohammed VI and the President of the Spanish government, in particular with regard to the constitution of working groups in various areas, the normalization of the movement of people and goods, and the agreement to hold the next high-level meeting before the end of the year. Spain and Morocco are entering a new stage in their relationship, says Spanish newspaper El País, noting that Pedro Sanchez and His Majesty King Mohammed VI have agreed on the implementation of the roadmap, which must guard the new stage in their bilateral relationship. In this regard, La Vanguardia points out that Spain and Morocco are opening a new phase of relaxation to get out of the crisis. For its part, La Razón underlines that the objective of Sanchez's visit has been achieved, namely the launch of the roadmap that consolidates the new relationship, an ambitious roadmap worthy of two neighboring countries and partners and strategic partners. The world could learn from the diplomacy of Morocco in the management of disputes, says the leading American newspaper, The Washington Times. In an opinion piece, columnist Tim Constantine highlights the way in which Rabat and Madrid have been able to transcend their differences after a period of fast diplomatic relations, arguing that the world might take a page from the countries of Morocco and Spain. Referring in particular to the Moroccan Sahara issue, the author explains that despite the slow UN process aimed at ending this artificial conflict, Morocco continues to support the efforts of the UN Secretary General and remains committed to a genuine and pragmatic political solution within the framework of the Autonomy Initiative. He noted that Morocco has offered a reasonable promise that grants autonomy to the people of the Sahara while preserving the country's sovereignty. Reasonable, rational, diplomatic, commented the journalist, adding that Morocco's actions in their effort to settle the dispute should be the standard by which the United Nations holds all nations
in issues of dispute. For the Washington Times columnist, Rabat and Madrid are ushering in a new era in their diplomatic relations, convinced of the importance of respecting the stability and territorial integrity of their respective nations. And with this, we come to the end of the news. A reminder of today's top stories.